Perdón, Gabriel. Hace alguna respiración lenta, profunda. Aquietando así la mente, las emociones.
Bueno, buenas tardes a los que no vi. El tema de hoy es un poco técnico, pero vamos a tratar de que resulte también un poco práctico. Y recuerden, ¿no?, que si hay algo que no entienden, hay algo que no les gusta, hay algo que quieren preguntar, siéntanse libres para interrumpir y hacer preguntas, no molestan con eso. El tema es los chakras. Por supuesto, para hablar de los chakras también vamos a tener que hablar un poquito de Kundalini. Vamos a esperar que la señora entre. Al hablar de los chakras, naturalmente vamos a tener que hablar un poco también de Kundalini y los nadis, ¿verdad? Esos están muy relacionados y van a requerir un poco de explicación. Supongo que la mayoría de ustedes estarán familiarizados con el tema, ¿no?, de los chakras y Kundalini, pero vamos a tratarlos a un nivel más o menos que sea entendible para todos en general, ¿no? Los chakras son centros de energía y de conciencia. No se encuentran en el cuerpo físico. Si abrimos a una persona no vamos a encontrar a lo que queremos decir por chakras. No son cosas físicas objetivas. Se encuentran en lo que llamamos el cuerpo sutil o el cuerpo mental. Otros lo llaman el cuerpo akáshico también, o cuerpo luminoso. Le dan muchos nombres, pero en general se le llama cuerpo sutil o cuerpo mental, son los nombres más comunes. Estos centros, y es importante comprender que son centros de energía y de conciencia, porque en la medida en que se vayan activando estos centros, lo vamos a ver. Si lo que predomina es simplemente una activación energética o un despertar de la conciencia, el resultado que se va a obtener o lo que se va a manifestar en la conciencia del individuo a través de ese chakra va a ser distinto. Vamos a ver que van a haber cambios en el resultado. Entonces es importante comprender que está constituido de una integración de estas dos cosas, ¿verdad? Lo que llamamos prana, un prana muy especial, en el caso de los chakras principales. Según la filosofía yoga, hay 114 chakras y están dispersos por todo el organismo, ¿no? En los miembros, en el cuerpo, en la cabeza también. Y muchos de estos chakras son incluso se usan para estimular la salud del individuo, por ejemplo, en ciencias como la acupresión o en reflexología. Todo ese tipo de disciplinas se utilizan la estimulación de ciertos chakras que son conocidos en el organismo para estimular la recuperación de la salud del individuo. Hoy nosotros vamos a poner énfasis en los chakras principales, que son 7, y vamos a poner énfasis en ellos porque son los chakras que nos sirven comprender y aprender a estimular estos chakras, nos sirve para fomentar nuestro progreso espiritual. Y entonces en esa dirección vamos a orientar la charla de hoy de los chakras, explícitamente relacionados con cómo estos chakras intervienen en nuestra vida espiritual, cómo hay una gran interacción. Estimulando los chakras estimula nuestro desarrollo espiritual, y a la vez que nosotros nos tornamos más conscientes de nuestra naturaleza interior, a la vez nuevos chakras comienzan a tornarse activos o aumenta la actividad en ciertos chakras particulares. Eso lo vamos a ver de a poco. La Kundalini, que también necesita un poquito de explicación, es lo que podríamos llamar la energía espiritual o la conciencia espiritual del individuo.
porque más que energía en este caso es una manifestación de conciencia espiritual. Sí, es energía también, por supuesto, pero tiene la característica que cuando la Kundalini se despierta y asciende por su yugna, la vida espiritual del individuo despierta. Por eso podemos decir que es una conciencia espiritual más que una energía, porque es una corriente de conciencia espiritual que asciende, ¿verdad? Estás generalmente alojada en el chakra básico, que acá lo pusieron con la pronunciación hindi. Muladhara es en sánscrito, Muladhara es en hindi. Ahí usaste la pronunciación hindi, la mayoría de ellos, ¿no? Está bien, no le hace nada al asunto. Así que Kundalini, cuando está dormido en la mayoría de los individuos, en este centro básico del Muladhara, es el que está acá abajo del todo, en el coxis, a la base de la columna vertebral, muy cerca del ano, donde estaría el ano. Ahí en esa área está ubicado el Muladhara. Los 7 chakras principales están a lo largo de la espina vertebral y terminan con el último en la cabeza, ¿verdad? Una cosa que es importante también tener presente es que como estos chakras tienen una doble característica, una que es espiritual y otra es el que aumentan o estimulan o realzan las funciones de la mente, las capacidades y características de la mente, las capacidades psíquicas e intelectuales del individuo. Entonces, teniendo eso en cuenta, los yogis, sobre todo en Raja Yoga, dispusieron que las dos bases, los dos puntos principales que debe tener todo aspirante antes de intentar despertar la Kundalini son Yama y Niyama. Porque si Kundalini despierta, Yama y Niyama, dicho sea de paso, son las disciplinas morales y éticas que hacen que el individuo se fortalezca, se torne una persona noble y moral y ética. Si el individuo despertase la Kundalini sin estar establecido en estas normas morales y éticas, entonces corre el riesgo de que cuando se desarrollen sus facultades mentales y energéticas, comience a mal usarlas, ¿verdad? Existe siempre el riesgo de que eso suceda. ¿Qué es lo que le ocurre a los que vemos, a los grandes dictadores o personas por el estilo, ¿verdad? Tienen un gran poder interior, pero no tenían una base sólida de Yama y Niyama, lo que los yogis llaman Yama y Niyama, esas disciplinas éticas y morales. Su carácter no estaba formado, no era un carácter puro y noble, ¿verdad? Entonces el primer paso es siempre Yama y Niyama, la formación de un carácter puro y noble. Una vez que el individuo ha desarrollado su carácter, y entonces sí, es seguro comenzar la disciplina de despertar la Kundalini y activar los chakras. Les cuento un caso de un yogi muy famoso en India, o bastante famoso en India, sobre todo alrededor de 1940, cuando le sucedió a él ese fenómeno. Ya murió. Él se llama Yogi Gopi Gita. Tal vez alguno de ustedes leyó sobre él, ¿no? Bueno, este Yogi Gopi Gita, él estaba un día en su casa. Él era sacerdote y tenía como todos los deber sacerdotal, él hacía el puja en la casa en los templos de otras familias, ¿no? Y le daban un poco de dinero, así es como él vivía. Era el sacerdote del pueblo, ¿no? Y un día se le ocurrió, él no tenía interés en la vida espiritual, así era, su deber era ser sacerdotal y él lo hacía como un trabajo, ¿no? Pero un día se le ocurrió que quería ver qué le pasaba si imaginaba que Muladhara despertaba. Entonces se sentó a meditar y empezó a imaginar una luz brillante en el Muladhara. Y de pronto vio que empezó a ver una luz, realmente. Entonces empezó a imaginar que ascendía, y la luz empezó a ascender. Empezó realmente a verlo, el fenómeno. Al principio se asustó y todo se terminó. No siguió con eso. A los 2 o 3 días volvió a intentar el experimento de nuevo. Y otra vez tuvo un resultado, le sucedió lo mismo. Y siguió hasta que esa luz brillante subió hasta muy cerca del entrecejo.
Y le comenzaron a suceder todo tipo de fenómenos, ¿no? Comenzó a tener todo tipo de reacciones, algunas positivas, otras eran... realmente él se asustó con las cosas que le empezaron a pasar. Y se pasó años y años buscando a alguien que le explicara qué era lo que le había pasado y que lo ayudara a revertir ese proceso que le estaba volviendo loco. Él parecía que se estaba volviendo loco, había días que le parecía que se enloquecía. Y por más que recorrió la India de ahí arriba abajo, no pudo encontrar a nadie que realmente lo ayudara, que le pudiera explicar el fenómeno, ¿no? Porque la teoría se conoce mucho, pero hay muy pocas personas que realmente han realizado ese asunto. Entonces, por más que él buscó y buscó, no logró encontrar. Por años él buscó. Y se vio así, al borde de la locura varias veces. Al final, hacia el final de su vida, consiguió algunas personas que lo ayudaron. Y entonces logró tranquilizarse un poco más. Logró detener la influencia que esa corriente le había creado, ¿no? Logró calmar o regular los chakras nuevamente y sentirse mejor. Ya que vemos que él no tenía esa base de llama y ni llama, no estaba presente en él. Él hizo un experimento que tuvo suerte como sacar la lotería, o tenía una mente muy fuerte con un gran poder de concentración, y entonces logró que el despertar de la Kundalini, pero tuvo resultados adversos. No digo esto para que se asusten y digan, bueno, no vamos a hacer esto, no, nada que ver. El asunto es que simplemente fue como nota de atención, suceden esas cosas, y de ahí la gran importancia que se le da en yoga a yama y niyama como los pasos indispensables para comenzar el despertar de la Kundalini. Aquí tenemos otro fenómeno entre los chakras, que son 7, dijimos, los principales, y que están alojados a lo largo de la columna vertebral. Hay unos canales que comunican un chakra con los chakras, ¿verdad?, entre sí. Hay un canal central, que no se ve, pero hay un canal central que se llama Sushumna, es el más grueso, y es el que pasa por el medio de los chakras, ¿verdad? Por Sushumna, cuando Kundalini asciende por Sushumna. Ahora, esta energía y los otros que corren por los laterales, estimulan los laterales de los chakras, ¿no? Van ascendiendo así, estimulando los laterales de los chakras. Se llaman Ida y Pingala, ¿verdad? Ida va por la izquierda, Pingala va por el lado derecho. Cuando esta corriente de energía y conciencia asciende por Ida y Pingala, se estimulan las actividades psíquicas del individuo, se estimulan sus capacidades mentales, su brillantez, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver chakra por chakra. Y es solo cuando asciende por Sushumna, el canal central, que la conciencia espiritual despierta. Eso es de gran importancia para ahora comprender por qué algunos individuos, aunque logran estimular los chakras, no tienen el despertar espiritual. Y es porque el estímulo tiene lugar a través de Ida y Pingala. Entonces lo que despierta son las aptitudes mentales, intelectuales y mentales del individuo, psíquicas, pero no las espirituales. La conciencia espiritual despierta cuando Kundalini asciende por Sushumna solamente, el canal central. Vamos a empezar entonces con Muladhara, el primer chakra, que está ubicado, como dijimos hoy, en el coxis, muy cerquita del ano, en la base de la columna vertebral. Se lo representa como un loto de color rojo con 4 pétalos. En la inmensa mayoría de los individuos, Muladhara está activado solamente la parte energética de Muladhara está activada, ¿verdad? Y entonces las actividades que predominan en esas personas son comer, dormir y los instintos de supervivencia, la violencia, defenderse, etc. La palabra Muladhara significa raíz o base, porque es el soporte, ¿verdad? Y es el soporte de varias cosas, por eso se le da ese nombre. No solo es el soporte del comienzo ascendente de la fuerza de energía, o el primer chakra que está en la columna,
sino que también es donde Kundalini yace dormido. Kundalini está dormido en la inmensa mayoría de los individuos, y entonces Muladhara solo recibe cierta actividad energética, y entonces lo que predomina en la mayoría de los individuos es eso, los instintos de supervivencia, comer, dormir. ¿Ustedes están familiarizados con tamas, rayas y sattva? No. Bueno, entonces no lo vamos a usar. Solo las características de comer, dormir y supervivencia están presentes en el individuo, a menos que Kundalini despierte y comience a ascender por su yumna. Entonces otras cosas comienzan a suceder, que ya vamos a ver después todo eso. Vamos primero a ver lo básico. Swadhisthana es el segundo chakra, un poco más arriba de Muladhara. Swadhisthana está ubicado más o menos a la altura de los genitales, un poquito por encima de Muladhara. Y todos estos chakras corresponden con los grandes centros nerviosos también en el organismo, aunque recuerden, no están en el cuerpo físico, pero se relacionan también con esas áreas donde hay grandes conexiones nerviosas. Swadhisthana se lo representa como un loto de 6 pétalos de color naranja. Y la palabra Swadhisthana es muy difícil de traducir, pero significa algo así como mi propio espacio o mi propio lugar, mi lugar personal, por así decirlo. Y se le da ese nombre porque cuando ese centro se activa en el individuo comienza a manifestarse como persona, mucho más. Ya ha salido hasta un poquito por encima del comer, dormir y pelear con los demás. Entonces comienza a manifestarse como individuo, comienza a buscar placer. Ahí comienza en el individuo el estímulo que lo lleva en busca de placer. No solamente el placer sexual, porque está muy cerca de los genitales, sino simplemente el deseo de placer en general. El individuo desea disfrutar de la vida cuando se activa Swadhisthana, ¿verdad? Él desea disfrutar de la vida, quiere experimentar todo, quiere gozarlo todo. Entonces Swadhisthana se ha tornado activo ahí. La energía está estimulando ese centro y él se ha tornado activo, se ha tornado un buscador de placer, lo cual ya es mucho más elevado que las 3 funciones anteriores del centro inferior. Ya el individuo se ha alzado un poco más. El tercer centro es Manipura. Manipura está ubicado en la columna vertebral, pero más o menos a la altura del ombligo, ¿verdad? Y la palabra Manipura significa ciudad joya o ciudad de joyas, si lo quieren traducir así. Y se lo representa a Manipura como un pétalo de 10 hojas de color amarillo. Cuando este centro se activa, el centro de Manipura, el tercer centro, el individuo se toma activo. Una vida de gran acción, de gran determinación llega al individuo. Lo vemos en el caso de los políticos, en el caso de los actores de cine, todo ese tipo de gente, ¿verdad? Ya combinan ese placer además con una gran acción. Antes el individuo podía tener el deseo de placer, pero no tenía el poder de actuar como para satisfacerlos, de llegarlos a cabo. Era todavía una cosa muy pasiva. Sentía el estímulo por placer, pero no tenía tanto la energía como para llevar a cabo aquello que le permitiera satisfacer el placer. Pero cuando la energía asciende a este tercer centro, entonces el individuo se torna activo, muy activo. Puede ser que no todos lleguen a ser presidentes o estrellas de cine, pero se torna muy activo el individuo. Lo vemos, hay individuos que están muy activos, siempre trabajando, siempre hay algo que los mueve. Siempre tienen una meta, siempre tienen algo para hacer, una ambición que cumplir. Esos son los que esa fuerza interior, esa energía interior ha comenzado a estimular el centro a través de Ida y Pingala. Todavía no estamos yendo por Sushumna, eso lo vamos a ver más tarde. Ida y Pingala ha estimulado Manipura y entonces el individuo despierta esas cualidades, acción. Acá Manipura, ya que estamos en Manipura, lo voy a mencionar esto ahora, aunque corresponde a la otra parte, cuando asciende por Sushumna.
pero lo voy a mencionar ahora para no omitirlo. Manipura es conocida por los yogis como la primer puerta en el ascenso, y es el centro más difícil de superar. El centro más difícil de trascender es este centro de Manipura, porque una vez que el individuo ha despertado en sí esa búsqueda enorme de placer y lo ha combinado con acción, le resulta muy difícil dejar todo eso, despertar a la búsqueda de una realidad superior, más allá. Es necesario pasar por todo eso para el individuo para crecer, pero trascenderlo es muy difícil, realmente muy difícil. Lleva muchos años, a veces muchas vidas también, poder trascender esa puerta de Manipura. Por eso los yogis la llaman, es la primera puerta y es la más difícil. Que ascienda esa energía más allá de Manipura en el individuo es muy difícil, lleva muchos años, sobre todo por su yugna. Por Ida y Pingala no es tan difícil, pero por su yugna es la gran puerta, primer gran puerta. Hay dos, y Manipura es la primera y la más difícil de superar. Luego tenemos el cuarto centro, que se llama Anahata. Anahata, es muy difícil de traducir esa palabra. Significa algo que no ha sido tocado o que no ha sido golpeado. Algo que jamás ha sido golpeado. Eso literalmente, si lo queremos traducir así. Y se le da ese nombre por la idea de que, como Manipura es esa puerta tan difícil de pasar, muy pocos han tocado ese centro. Por eso se le da esa puerta. Algo que jamás ha sido tocado. Algo que no ha sido golpeado. Y debido a que Manipura es una puerta tan difícil de superar, ese tercer centro. Y Anahata se lo representa con 12, como un loto de 12 pétalos de color amarillo. Verde, disculpe. Y en el centro de ese pétalo hay una representación simbólica muy significativa. ¿Conocen ustedes la estrella de David? Es igual a la estrella de David, son dos triángulos, ¿verdad? Uno apuntando hacia abajo y otro hacia arriba, que están así. Y eso es porque Anahata es el punto de balance en el individuo. En Anahata vemos, cuando el individuo llega a Anahata, de las dos formas se pronuncia igual, Anahata, el triángulo que apunta hacia abajo indica que el individuo puede fácilmente descender a los tres centros inferiores, o puede, si persevera, ascender a los centros superiores. Entonces por eso se representa con ese símbolo. Anahata es el centro de equilibrio. Allí en Anahata, en las formas más bajas de su expresión, el individuo desarrolla creatividad. Lo vemos en el caso de los artistas, en el caso de los escritores. Yo escribí un libro. La creatividad es lo que se manifiesta en el individuo en las manifestaciones más inferiores de Anahata, ¿verdad? Hay deseo de arte, hay deseo de música, de arte. Eso cuando es estimulado por Ida y Pingala, son las manifestaciones más inferiores de Anahata, entonces el individuo se torna un artista. Ya es mucho más sutil, ya pasó su frenética acción desesperada por ser política, ahora ya se ha tornado más introspectivo. Entonces el arte lo cautiva aquí en este estado. Cambió su mente, se va tornando más interna, se va yendo hacia adentro de a poco el individuo. Y en su forma de expresión más elevada, Anahata, es el comienzo de las primeras experiencias místicas. Cuando Anahata es estimulado a través de su yugna, cuando Kundalini va por el canal central, no por Ida y Pingala a los laterales, entonces lo que comienza a tener lugar en Anahata, en sus más elevadas manifestaciones, es el comienzo de las primeras experiencias místicas, los más bajos estados de lo que se llama Savikalpa Samadhi. Ustedes tal vez oyeron esa palabra. ¿Cómo? ¿Savikalpa Samadhi? No. Bueno, vamos a ignorar ese asunto. Vamos a decir, es el comienzo de las primeras experiencias místicas. Allí el individuo ve pocas cosas, pero ve cosas como luz, puede oír sonidos que no están. Comienza a percibir que hay una existencia más allá de los 5 sentidos. Por primera vez el individuo en este chakra, en el Anahata, que está a la altura del corazón más o menos, no hacia la izquierda como está el corazón, recuerden, está en la columna vertebral.
ahí el individuo comienza por primera vez a percibir la existencia de algo más allá de los 5 sentidos. La existencia de otro reino, de otra dimensión distinta. Se torna real esa dimensión para el individuo, por poquito que sea, ¿verdad? Son vislumbres de pequeños destellos que comienzan ahí al nivel de Anahata. Después tenemos Visuddha. Visuddha, que está más o menos a la altura de la garganta, ¿verdad? Acá en el cuello, a esta altura, acá, en la columna. Visuddha se lo representa como un loto de 16 pétalos y de color celeste ahumado, o azul muy claro, ¿verdad? De un color ahumado así, medio apagadito. Visuddha significa algo que es muy puro, algo que es extremadamente puro. Y se le da ese nombre porque cuando el individuo estimula este centro, cuando lo estimula, se le da este nombre por el resultado que tiene cuando es estimulado por su yugna. Pero primero vamos a ver qué sucede cuando es estimulado por Ida y Pingala, por los laterales. Cuando es estimulado por los laterales, el individuo se transforma en un centro de poder y un centro de elocuencia. O sea, el individuo que recibe estímulo en ese centro por los laterales desarrolla su elocuencia. Lo vemos en el caso de los grandes oradores, Martin Luther King, Obama, Lincoln, en fin, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Gente que se torna un gran orador, desarrolla esa característica. Entonces eso ocurre cuando está estimulado por Ida y Pingala. Y es un centro de poder, se transforma también en un centro de poder. No quiere decir que se transforma en Goliat y es capaz de romper las paredes. Basta, si ustedes ven una multitud de personas, ven 1000 personas paradas, de pronto miran a una y ven que ahí hay una gran manifestación de poder. Esa persona destaca, sobresalta. No hace nada, simplemente está parada con el resto. Pero ustedes dicen, ¡guau! Ahí hay una manifestación de poder. En esa persona hay algo que es poderoso. Eso es porque Visuddha ha sido activado por Ida y Pingala. Esas personas que tienen ese poder interno, ¿verdad? Y lo podemos sentir cuando estamos con ellos. Visuddha ha sido activado, entonces la energía ha estimulado ese centro por Ida y Pingala. Cuando lo estimula por su yugna, recuerden que solo por su yugna produce despertar espiritual. Cada centro da su fruto espiritual cuando asciende por su yugna. Por Ida y Pingala son poderes de la mente, que es distinto. Cuando asciende por su yugna, la energía, la kundalini, vamos a esperar que haya otra persona. Adelante. Buenas tardes. Cuando la kundalini entonces asciende a Visuddha por su yugna, llega al centro de la garganta, ¿verdad? Entonces ahí el individuo la mente del individuo se torna extremadamente puro, alcanza ese estado de pureza. Por eso Visuddha significa algo que es sumamente puro. Puro, si Ramakrishna decía, por ejemplo, cuando un individuo ha logrado despertar ese centro de Visuddha por su yugna, recuerden siempre. Su mente solo tiene interés en cosas nobles, en cosas espirituales. No puede pensar
cosas vulgares o cosas así, que no sean nobles. No puede siquiera decir, solo tiene deseo de oír y de hablar sobre cosas nobles y de cosas espirituales, decía así Ramakrishna. Porque esa persona, la mente de esa persona se ha transformado, produce ese efecto, ese despertar espiritual, quita la vulgaridad de la mente, quita todo lo que es grueso de la mente, se va, desaparece, se torna pura la mente. Entonces esa persona se transforma en un individuo que solo le gustan las cosas que son, o no solo espirituales, sino al menos muy elevadas en cualquier campo, ¿verdad? Entonces, Vishuddha, por eso se le da ese nombre, algo que es extremadamente puro. Después tenemos Agya. Agya, que es el centro del entrecejo, ¿no? No exactamente del entrecejo, sino a la altura del entrecejo, pero adentro, ¿verdad? Está más adentro. Agya se lo representa como un loto de 2 pétalos de color blanco transparente. Y la palabra Agya significa comando, porque aquí el individuo adquiere el poder de comandar. Se torna un individuo que cuando su conciencia, su concentración, su energía está en Agya, él tiene el poder de comando. Cuando es estimulado a través de ira y píngala, lo que viene al individuo es una gran claridad mental. O sea, logra comprender las cosas, logra entender algo, lee algo y lo entiende en su mayor significado, ve algo y comprende qué fue lo que sucedió. Esa característica viene al individuo cuando Agya es estimulado por ida y píngala, y cuando es estimulado por Sushumna viene lo que se llama, los yogis llaman Viveka Kyati. Es una palabra sánscrita que denota el individuo aquí en este centro logra discernir la diferencia entre el ser individual y el ser universal, o digamos, para decirlo más sencillo, entre la personalidad y su verdadera naturaleza, el ser real. El individuo aquí tiene, cuando Kundalini asciende por Sushumna hasta Agya, el individuo percibe, logra esta separación final que es tan difícil de hacer. Él comprende que no soy la personalidad, soy el ser puro, libre, inmortal, tengo una dimensión espiritual. Ese estado viene cuando Kundalini asciende por Sushumna. Y el poder de comando. El poder de comando también viene, es una de las características que llega al individuo cuando Agya es estimulado. Les cuento una historia muy interesante que le pasó a San Francisco de Asís, que muestra hasta qué punto llega ese poder de comando cuando alguien ha alcanzado, despertado Agya, ¿no? Él vivía en Assisi, por supuesto, por eso se llama San Francisco de Asís. Y cerquita de Assisi hay otra ciudad que se llama Perugia. Perugia debe estar a unos 15, 20 kilómetros más o menos de Assisi. Y en la Edad Media era muy común pelearse entre las ciudades, siempre se estaban peleando por algo, no tenían problema para pelearse. Así que en determinado momento Assisi entró en guerra con Perugia. Y Francisco ya estaba en sus últimos años, ya había crecido espiritualmente y era conocido y respetado en la zona. Así que lo llamaron y le dijeron, no, están en el campo de batalla, están a punto de pelear, dice, por una tontería de esa. Vos conocés a la mayoría de la gente, andá a ver si los convencés, a vos te van a oír. Entonces Francisco salió a pie, pero cuando llegó ya había empezado la batalla. Ahora, imaginen esto, 2 ejércitos que se están peleando en la Edad Media con espadas, escudos, el ruido de los caballos, los golpes, todo el mundo concentrado en matarse el uno al otro. Pero San Francisco se paró en el medio de ellos y les dijo, deténganse en el nombre de Cristo. Él era cristiano, ¿no? Así que dijo el nombre de Cristo. Y todos se detuvieron. Ahora, imposible que hubieran oído su voz físicamente. Porque en el medio de la batalla, con el grito de los caballos, las espadas, imposible que la voz de un ser humano la hubiesen podido oír, ¿verdad? Pero el comando, la orden de detenerse les llegó a todos. Y todos se pararon. Entonces les digo, ¿qué están haciendo? Después se puso a dialogar con ellos. Pero detuvo la guerra utilizando esa habilidad, ¿verdad?
Él, por supuesto, era muy humilde, no la usaba, muy raramente usaba este tipo de cosas. Pero ese tipo de poder en Agya se despierta cuando la Kundalini llega a Agya, ¿verdad? Y junto con eso, por encima de todo, y esto es lo más importante, viene al individuo la habilidad de discernir, separar la idea de la personalidad con su verdadera naturaleza. Ya no se identifica con la personalidad. Sabe que tiene una personalidad, pero logra separar la personalidad. Aquí, Agya, ¿y por qué logra separar la personalidad? ¿Y por qué logra ver todo tal como es y comprender las cosas? Porque la mente deja de proyectar. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes que estuvieron en la otra charla, yo les conté, charlamos un poquito sobre cómo la mente proyecta falsos valores. ¿Se acuerdan que yo les hice un triángulo y un cuadrado, creo que fue? Supongan que yo hago así, ¿tenés un marcador? Así les muestro qué quiero decir por este poder de proyectar de la mente. Eso, gracias. Supongan que yo hago así, por ejemplo. ¿Qué es esto entonces? Un triángulo y un círculo. Un triángulo y un círculo. Ahora, si yo le digo a la señora, por ejemplo, deme el triángulo y el círculo, ella no va a poder, porque no hay ningún triángulo y círculo. Lo único que hay acá es una pizarra y tinta. Es solo tinta y una pizarra. El círculo y el triángulo fueron proyecciones mentales. O sea, la mente tiene ese fenómeno llamado Maya. ¿Por qué nos embauca tanto? Porque existe esta gran tendencia en la mente, que es la de cubrir lo que es real y proyectar sobre eso algo irreal. Entonces, nosotros todos estábamos viendo que lo que era real acá era tinta y una pizarra. Sin embargo, ¿qué hizo la mente? La mente tapó esa realidad e inmediatamente proyectó otra cosa. Un concepto preconcebido, cosa que hemos aprendido por nosotros mismos o por otros. Y por la característica misma de la mente, la tendencia misma de la mente. O sea, ese poder de proyectar, que no nos deja percibir la verdad. Cuando el individuo lleva a Agya, destruye ese poder de proyectar de la mente. Entonces ve todo tal como es. Ve las cosas como son. La ilusión creada por la proyección de falsos valores, de falsos conceptos, desaparece para el individuo. Y se torna entonces libre de eso. Pero todavía está separado de su propio ser, aunque sabe que no es la personalidad, no ha alcanzado aún la completa realización de su naturaleza, su verdadera naturaleza. En Vedanta se da un ejemplo muy bueno, que todos ustedes que son yogis lo saben, por supuesto, el de la cuerda y la serpiente, ¿verdad? Muchos de ustedes lo tienen que saber, deben haberlo leído por ahí. Un hombre va caminando en la oscuridad, ya está anocheciendo, y en la semi-oscuridad ahí, ¿no?, del atardecer, ve una serpiente y sale corriendo, se para a la distancia y la mira, ¿no? Después de un rato comienza a sospechar que porque la serpiente no se va, entonces va con un palito y la toca, no se mueve, le pone la alumbra con una linterna y ve que no es una serpiente, es una cuerda. Ahora, ¿qué nos está enseñando esto? Cuando el hombre vio la serpiente era 100% real para él, no era parcialmente real. Para él era 100% real la serpiente, tanto que salió corriendo, él no tenía dudas de que había una serpiente. Ahora, el objeto nunca fue una serpiente. Entonces, ¿por qué la mente veía algo que no era, una cosa por otra? Porque la mente proyectó sobre la cuerda esa realidad que no existía. Nunca existió la serpiente, en ningún momento. Pero para él sí. Para él fue 100% real. Para él 100% existía. Y fíjense otra cosa interesante.
En el momento que la alumbra y ve que es la cuerda, la serpiente desaparece. En ese mismo instante. No lo hace gradualmente. La serpiente no se va gradualmente. En el instante que percibimos lo que es real, lo que es irreal desaparece. En ese mismo instante. No lleva nada de tiempo. Él vio la cuerda y ya la serpiente desapareció. Algo que era real, que estaba seguro de que era real. Sin embargo, desapareció en un instante apenas vio que era una cuerda. Eso es exactamente lo que nos está sucediendo a nosotros. Para nosotros la personalidad, el concepto de que somos una personalidad psicofísica, es real, 100%, estamos seguros. Pero en el instante que percibimos nuestra verdadera naturaleza, en ese instante, esa ilusión desaparece. Comprendemos que tenemos una dimensión espiritual más allá del cuerpo y de la mente. Lleva un instante nada más lograr esa percepción. Pero en el momento actual, la serpiente es real, 100%. Ninguno de nosotros tiene duda de que somos una entidad psicofísica. ¿Por qué? Estamos proyectando esa serpiente sobre la cuerda. La personalidad es, dicen, la personalidad es como un arco iris en la niebla de la mente, ¿verdad? O sea, no existe el arco iris. Si usted quiere agarrar el arco iris, no existe. Es un efecto sobre la niebla, ¿verdad? De la luz sobre la niebla. Y esto es lo mismo, un efecto de la conciencia en la mente, ¿verdad? En la idea de la personalidad, el concepto de la personalidad. Sin embargo, la serpiente para nosotros todavía es 100% real. Y se va en un instante, apenas percibimos nuestra verdadera naturaleza. Entonces cuando el yogi o cuando el aspirante espiritual llega a este centro de Agya, a través de su yugna, que es lo que produce el despertar espiritual, a través de su yugna alcanza esta comprensión. Está la personalidad y tengo una dimensión más allá de la personalidad, una dimensión espiritual. Soy un ser separado, independiente, inconexo. No necesito nada, no me hace falta nada. Esa certeza viene. Fue como ponerle luz a la cuerda y ver que no había serpiente. En ese instante el yogi que llega a Agya percibe esa experiencia. Por eso Agya aquí es la segunda puerta, la segunda gran puerta. Habíamos visto que Manipura era la primera puerta del ascenso hacia la perfección, era Manipura, y es la más difícil. Lograr ascender hasta Anahata es lo más difícil. Cuando se llega a Agya se encuentra una segunda dificultad. Aunque el individuo ha percibido que no es la personalidad, y eso lo percibe claramente, todavía no logra un 100% de unión con su propio ser. Si Ramakrishna lo daba en un ejemplo muy sencillo, que es fácil de entender esto. Ya no tiene certeza del asunto, pero no lo está experimentando directamente. Es como cuando miramos a una linterna, la luz de una linterna, ¿verdad? Que esa que tiene vidrio adelante. Vemos la luz, pero si queremos agarrarla, el vidrio no nos deja. Hay una cosa casi invisible y transparente, ¿no? Como ese vidrio, que no nos deja lograr esa identificación total con nuestra verdadera naturaleza. Ya no tenemos duda de que no somos la personalidad. Eso se logra en Agya. Pero todavía nos falta ese pequeño poquitito. Y ese pequeño poquitito es muy difícil de trascender también. Por eso Agya se llama la segunda puerta. Pero es menos difícil que trascender Manipura. Manipura puede llevar muchas vidas. A la inmensa mayoría de los individuos, trascender Manipura lleva muchas vidas de esfuerzo. Trascender Agya lleva un poco menos, pero lleva esfuerzo también. Y lleva esfuerzo y sin embargo no lleva esfuerzo. Por eso es la segunda puerta, y una puerta muy sutil. Porque por esfuerzo personal nosotros podemos viajar desde Manipura a Agya. Podemos por meditación, concentración, servicio inegoísta, pranayama, cantos devocionales y todo lo que queramos, todas esas disciplinas, concentración, podemos ascender desde Manipura a Agya. Pero más allá de Agya no. ¿Por qué más allá de Agya no? Porque el reino de la mente termina en Agya. Y lo que usamos, el instrumento que utilizamos para nuestro progreso personal es la mente. El séptimo centro, que se lo representa como un pétalo, un loto de 1000 pétalos en la corona de la cabeza, ese centro está más allá del reino de la mente.
Ese centro es por así decirlo, el centro donde se entra en contacto con nuestra verdadera naturaleza. Y al estar más allá de la mente, entonces no hay esfuerzo personal que llegue allí, porque el esfuerzo personal se hace con la mente, el instrumento que tenemos para eso. Por eso, por esfuerzo personal podemos viajar desde Manipura hasta Agya. De aquí para allá sucede solo. El individuo lo único que puede hacer es anhelarlo, pero más allá no va por su esfuerzo. Por eso algunos dicen sucede por gracia divina, otros dicen sucede por 10.000 otros factores. Pero el hecho es que el esfuerzo personal de ahí para arriba no cuenta, porque está más allá de la mente. Sucede. Pero cuando sucede, en los Upanishads se dice, a quien el ser elige, realiza el ser. Otros dicen, por la gracia divina se tiene la realización de Brahman, o cosas por el estilo. Bueno, sí, son muchas palabras y muy lindo, pero no se sabe exactamente cómo sucede. De hecho, son intentos por explicar lo inexplicable, porque está más allá de la mente. Entonces, si está más allá de la mente, no hay explicación que valga, ¿verdad? Pero sucede. De acá para arriba, el individuo puede anhelarlo, pero no puede llegar por su esfuerzo personal. Transciende el nivel de la mente. Pero como es nuestra verdadera naturaleza, estamos destinados a llegar allí. Hasta como yo lo entiendo, al menos, para dar una explicación intelectual del asunto, lo que ocurre en el pasaje de aquí para arriba, y esta es otra explicación puede ser tan linda o tan fea como decir que es la gracia divina o que es a quien el ser elige, pero si quisiera dar una explicación científica de qué es lo que ocurre, yo diría, imaginen por ejemplo que esta pared es la pared de una represa, ¿verdad? De aquel lado está la gran contención de agua, hay infinita cantidad de agua de aquel lado, y esta es la gran pared de la represa, ¿verdad? Y yo estoy tratando de llegar a la represa, entonces yo hago esfuerzo, este es el ancho de la pared, ¿verdad? Y voy escarbando y llego hasta cierto punto, pero ahí termina mi esfuerzo personal con eso. Después no llego más, pero la presión del agua desde el otro lado rompe lo que quedaba, lo poquito que quedaba para terminar, rompe la presión del agua misma del otro lado. Por eso dicen el ser se revela a sí mismo. Quiere decir eso, esa presión misma lo rompe, ¿verdad? Lo poquito que quedaba sucede solo, porque el ser ahí se manifiesta a sí mismo. Por dar una explicación, puedo estar dando una explicación totalmente equivocada, ¿no? Pero por dar una explicación, así como me gusta entenderlo a mí al menos. Aquí es donde en el Sahasrara, en el centro de los 1000 pétalos, la palabra Sahasrara significa 1000 pétalos, es donde tiene lugar la unión espiritual, por así decirlo, ¿no? Que en otras palabras simplemente quiere decir realizamos nuestra verdadera naturaleza, sabemos quiénes somos. Aquí la característica principal es que todas las dudas desaparecen. Ya el individuo no tiene dudas, no quiere decir que se transforma en una momia o en una pared. Las paredes no tienen vida, no tienen conciencia en el grado que tiene un yogi. Las dudas desaparecen del individuo, ya no siente necesidad de nada, no siente que le falta nada. Ha logrado lo que llamamos un estado de perfección o plenitud, ¿verdad? Ha logrado la realización del ser. Ha trascendido la mente, y al trascender la mente, ha trascendido las falsas necesidades que la mente proyectaba. Porque lo que nosotros llamamos nuestras necesidades, nuestros deseos de felicidad o de placer, son proyecciones de la mente, son conceptos de la mente. Al individuo, al realizar su propia naturaleza, transciende todos esos conceptos, entonces está en paz, logra una felicidad ininterrumpida que no depende de nada que pueda lograr la mente. Es un estado más allá de los conceptos de la mente. Recuerden que aún bien y mal, placer y dolor son conceptos de la mente, no son cosas de por sí. Lo que es bueno para nosotros acá es muy malo en la China, y viceversa. Lo que ayer ella consideraba como moral, mañana lo puede considerar como totalmente inmoral. O sea, esos no son valores fijos, son conceptos de la mente, mutables. Pero cuando el individuo trasciende la mente, entonces logra la paz final, la paz perfecta, la paz que trasciende toda comprensión, como dice la Biblia, ¿verdad?
Y trasciende toda comprensión porque es una paz que está más allá del reino de la mente. O sea, la paz del ser, o la dicha del ser. Una vez ustedes tal vez oyeron hablar de Sri Ramakrishna, ¿sí? Sí. Bueno, él tenía un gran discípulo que se llamaba Shivananda, casualmente. También no como el Shivananda de Rishi, que es el mismo nombre, pero no era el mismo Shivananda. Le decían Mahapurush Maharaja a él. Y una vez uno de los swamis más jóvenes tuvo una experiencia muy elevada, ¿no? Y él había llevado hasta Agya, pero él estaba convencido que había logrado la realización del ser. Entonces estaba súper contento con que había arreglado la realización del ser. Pero sin embargo, después de un tiempo, fue a ver a Mahapurush. Y le dijo, mire, me pasó tal cosa, experimenté tal cosa. Dice, ¿y a usted qué le parece? Y Mahapurush le dijo, ¿te queda alguna duda? Y le dijo, sí, algunas dudas tengo. Entonces, no llega a ese. Porque desaparecen las dudas, trasciende la mente. Las dudas están en el reino de la mente. El individuo, no quiere decir que el individuo se transforma en Google, que entras cualquier cosa y sabe todo. No, eso no es. No es ese tipo de falta de dudas. Nadie se transforma en Google por tornarse iluminado. No se trata de eso. Lo que pasa es que las falsas proyecciones de la mente que nos hacen creer que necesitamos esto y aquello, desaparecen. Entonces, lo que siempre fuimos, realizamos que siempre somos lo que siempre fuimos. Meister Eckhart, que era un místico cristiano, ¿no? Un gran místico cristiano. Él fue posiblemente entre los cristianos uno de los pocos que logró este estado de perfección, ¿no? Entrar en Sahasrara, ¿no? Entre los cristianos era algo muy difícil porque siempre son devotos de Cristo, ¿no? Y no pueden salirse de ahí. Sin embargo, Meister Eckhart fue maldecido por la iglesia cristiana debido a afirmaciones como esta que él dijo. Él en un determinado momento, en una charla pública, él dice, si hubiera algo que yo pudiera pedirle a Dios, le pediría que me libere de Dios mismo. Porque aún el concepto de Dios, aún lo que llamamos Dios, es un concepto muy noble, muy elevado. Es el más noble y elevado concepto que la mente puede generar. Pero todavía es una limitación, es un concepto. En realidad, nosotros somos el ser, ya somos puros y perfectos. Si no fuésemos perfectos, jamás lo vamos a hacer. Porque ninguna cantidad de esfuerzo limitado puede producir un efecto ilimitado. Suponga que nosotros hacemos meditación y disciplinas espirituales durante 1000 años. No puede dar un efecto ilimitado. Ningún esfuerzo puede dar un efecto ilimitado. O sea, ya somos ilimitados o nunca lo vamos a hacer. Porque ningún esfuerzo nos va a dar un resultado ilimitado. Entonces, ¿por qué practicamos meditación? ¿Por qué hacemos yoga? ¿Por qué hacemos pranayama? ¿Por qué somos buenistas? ¿Por qué no matamos al otro que está al lado? ¿Por qué hacemos todas esas cosas? ¿Por qué deseamos mejorar? ¿Por qué? Porque en realidad lo que tratando de hacer es tornarnos conscientes de que ya somos perfectos. Nuestra verdadera naturaleza ya es perfecta. Esa dimensión espiritual que somos existe siempre en nosotros, pero todavía no estamos conscientes porque estamos identificados con la personalidad. Por eso realizamos sadhana, por eso hacemos disciplinas espirituales, para tornarnos conscientes de qué somos, cuál es mi verdadera naturaleza. El logro de ese conocimiento, directa o indirectamente, es lo que nos mueve a hacer todo lo que hacemos. Y es por eso que hacemos disciplinas, no para lograr ser inmortales, ya somos inmortales, sino para tornarnos conscientes de que somos inmortales. Es por eso que hacemos esa disciplina. Yo creo que por ahí podemos parar con los chakras. Más o menos los recorrimos todos en lo básico, ¿no? En la tradición Satyananda aparece Bindu, no Sí, como chakra, sí. ¿no? ¿Cómo juega Bindu, Bindu ahí? la palabra Bindu es un punto, ¿no? Significa Sí. un punto, ¿verdad? Y corresponde al Agya. Sí. Es otro nombre para Agya. Pero lo ubica acá atrás, ¿no? Donde tiene la colita los Hare Krishna. Ah, bueno, sí.
Sí, no, está bien, hay muchísimas opciones, pero generalmente no aparecen No las es un descripciones chakra, clásicas, no. no es un chakra de por No. sí. Agya es el chakra, ¿verdad? Claro. Bindu puede ser, sí, un chakra secundario tal vez, no sé, no te podría decir. Pero Satyananda- ciertamente en la tradición yoga Sí, no aparece Bindu como En todo lo que he leído de yoga, donde aparece siempre en Satyananda. en Satyananda. Y lo relaciona con un punto de creatividad de la persona y de conexión con todo lo creado, digamos, ¿no? Sí, Bindu en la tradición yoga no aparece, ¿verdad? O sea, Bindu significa punto, y Bindu generalmente se relaciona con el... Sí, sí. Cuando las mujeres se ponen el puntito Ahí. ese ahí, representa el Bindu, ¿verdad? Claro. Que a la vez representa Agya, ¿verdad? Y que también representa que es casada, todas esas cosas representan. Pero si vos lees la literatura yoga, No Bindu está. no aparece. Por eso Bindu debe de ser tal vez algún centro secundario que a Satyananda le gustó incluir por algún motivo. Está perfectamente bien. Yo di la explicación clásica, ¿no? Sí, eso es lo que aparece en todo. de la disciplina yoga, Sí. ¿no? Sí. Hay un mito, una realidad, no sé, que cuando trascendés Agya, llegas a Sagarrar, se viven 21 días más. Ah, sí. Sri Ramakrishna también decía Sí. eso. Y el motivo que él decía es el siguiente, porque como se transciende la conciencia de la mente, ¿verdad? Entonces, la personalidad necesita que se la alimente para continuar presente, ¿verdad? Y si dejamos de alimentar la personalidad, entonces toda esa fuerza que sostenía a la estructura psicofísica colapsa. Claro. Y entonces el individuo muere después de 21 días. Naturalmente, el cuerpo comienza a morir después de 21 días. Esa es una de las opciones. Pero existe otra categoría de individuos, los así llamados Jivan Muktis. Los Jivan Muktis son individuos que han logrado la realización del ser, pero bajan la mente, tienen la capacidad de bajar la mente a Agya o un poquito más abajo para enseñar lo que realizaron a los demás. Ese es el caso de los grandes maestros del mundo, ¿verdad? Pero, o sea, no es... ambas cosas parecen ser posibles. Ambas cosas parecen ser un hecho, ¿verdad? Que hay esos individuos que se sumergen por entero en su propio ser y el cuerpo cae, porque ya no tiene utilidad. La personalidad desaparece, ¿verdad? Y el cuerpo cae. Entonces se están sumergidos en su propia naturaleza. Y están aquellos que a la fuerza bajan su mente para venir a enseñar. También ambas cosas parecen ser reales, porque hay gran evidencia de que ambas cosas son reales. En ese caso pueden elegir el día que van a dejar el cuerpo. Si quisieran, supongo, si quisieran, sí. Por ejemplo, para aquel que conoce su verdadera naturaleza, puede morir cuando se le quiera, si puede perfectamente agarrar un revólver y pegarse un tiro, no es un crimen y no le acumula karma, porque ya es libre, ¿verdad? El concepto de bien y mal, recuerde, concepto. No existe una cosa sólida que es bien y mal. Bien y mal son conceptos, desde la perspectiva de la personalidad. Aquel que ha trascendido la personalidad, si decide deshacerse de su vehículo físico, puede hacerlo en cualquier momento y no incurre en ninguna mala acción por eso. Hay un caso de eso, un caso verídico. Una vez Swami Akhandananda, un discípulo de Ramakrishna, él estaba andando por los Himalayas, en unas zonas muy escarpadas de los Himalayas, porque él había ido a ver unos monasterios budistas muy lejos, ¿no? Muy remotos. Y entonces de pronto vio a un yogi, que él hacía días que lo estaba viendo a la distancia. Y él, como tenía esa experiencia, ¿no? del ser, reconoció que el otro también era una persona iluminada. Entonces a la distancia le veía siempre en el camino, y él sabía que esa persona era un alma iluminada, un alma libre. Y un día, una mañana, cuando él estaba caminando, más adelante se encontró de nuevo con este hombre, con este yogi. Y lo vio que estaba parado así frente al precipicio, al lado de un precipicio parado, mirando tranquilo en todas direcciones. Y de pronto saltó. Se deshizo del cuerpo, ya no quería seguir usándolo, ¿verdad?
Pero eso es desde nuestra perspectiva, digo, qué horrible. Pero claro, estamos tan apegados a la personalidad psicofísica, ¿no? Pero para aquel que ha trascendido la ilusión de soy una personalidad, soy fulano o mengano, no hay ningún problema en hacer eso, ¿verdad? Oíme, y sería que ya cumpliste la misión por lo cual viniste a la Tierra, ya no vale. Es que no tenemos una misión. Esa es una gran ilusión también. No, nadie tiene una misión. Ya somos perfectos. Lo perfecto no necesita no lo nada. descubrimos. El problema es que lo tenemos que descubrir. Eso. Y sería la misión. Sí, pero no hay. ¿Ves? Es una contradicción. Parece que es una misión, pero si llamo perfecto, ya, entonces no hay misión. Sí. A la vez decimos, bueno, pero mientras soy imperfecto es mi misión. Sí, pero ya en realidad no soy imperfecto, nunca fuiste, crees que soy imperfecto. Entonces el creer que tiene una misión también es una ilusión. Por eso todos lo llaman maya, ¿verdad? No tiene explicación el asunto. Entonces los yogis dicen, el asunto no tiene explicación. Por más que le quieras ver una vueltita, no tiene explicación. Pero hay un camino de salida. Entonces recorre el camino de salida y quédate tranquilo. Porque el asunto no tiene explicación lógica. Ya somos perfectos, sin embargo, estamos con toda esta idea de que somos imperfectos. Entonces tenemos, bueno, mi visión es tornarme perfecta, pero ya soy perfecta. Entonces no es mi misión tornarme perfecta, pues ya soy. No, ya sos, pero no lo reconoces. Claro, pero aún alguna vez es una ilusión. La cuerda nunca fue serpiente. Ajá. Nunca hubo atadura, nunca hubo la personalidad. ¿Entiendes? Nunca existe, es un concepto, una idea, un sueño. Por eso describen el ego y la personalidad. Una de las mejores descripciones que hay es como un arcoíris en la niebla. En la niebla de la conciencia cósmica, la conciencia universal, aparece esa idea de la personalidad, esa ilusión de la personalidad como un arcoíris. Y nos aferramos a eso y decimos, ese soy yo. Eso es lo que es el ego. Es una ilusión en la conciencia cósmica, a la cual nos aferramos con toda nuestra fuerza. Y decimos, yo soy el fulano mengano. Pero fulano y mengano es un atado o un paquete de conceptos, de nociones, de ideas. Fulano y mengano no existe en realidad. Maya total. Por eso le dan la palabra maya. Maya, Shankar decía, maya es anirvachanilla, decía él. Anirvachanilla quiere decir indescriptible. Por más que le busque la vuelta, no tiene descripción. Entonces los yogis y los maestros espirituales dicen, no hay explicación lógica para todo esto. Uno le llaman maya, otros le llaman la voluntad divina, otros le llaman distintas cosas. Pero el asunto es que no tiene explicación. Pero hay un camino de salida. Entonces recorre. Explicación lógica no hay. Sí. No hay. Pero le tratamos de dar cierta explicación. Y tratamos Por la razón de... no llegas. Claro, la razón llega hasta aquí. Después ahí muere el límite, el reino de la mente. Pero no es el instrumento, pero la mente no es el instrumento para poder hacer ese camino. Mientras tenemos la idea de que soy una personalidad, entonces hay que usar todos los instrumentos, todas las armas de la personalidad para salir de la personalidad. Mientras sentimos que estamos ligados, debemos esforzarnos por ser libres. Pero es una ilusión a la vez, porque nunca fuimos ligados. Siempre fuimos libres. ¡Qué lío! Es interesante el fenómeno. A veces creemos que estamos ligados. No tenemos una misión, no estamos ligados. Eso tienes que comprenderlo. Es así. ¿Dónde es acá, Blanca? Acá donde estamos, ¿Por qué estoy aquí? Claro, ¿por qué nacimos? Porque no tenemos nada, somos perfectos. ¿Para qué venimos? Eso es lo que nadie puede explicar. Por eso le dan todos esos nombres lindos que le dicen es maya, es la voluntad divina, es el juego divino, es el lila, es esto, aquello. Pero son lindos intentos por describir lo indescriptible. Son intentos por describir lo que no tiene descripción. Hasta ahora nadie ha podido, ni las encarnaciones divinas han podido explicar qué es esto. Y me va a preguntar a mí, Blanca. Brahmachari decía, a Dios le gusta jugar.
Es otra explicación. No Otra quiere decir nada. explicación. Otro tiro al aire. Otro. Ahí está. De tanto que pueden darlo. Claro, bueno, por decir algo. Puedo decir algo. No tiene Como no explicación. tiene explicación. Es otro tiro al aire. De los muchos que se pueden tirar, ¿no? Una consulta respecto a lo que tú hablaste de los chakras y los diferentes centros de energía. ¿Puede ser que mi cuerpo físico padezca el día de mañana una enfermedad, un cáncer, o se desarrolle una enfermedad justamente por una sobreestimulación o por una falta de estimulación de uno de los centros, de estos centros de energía? ¿Cómo se puede reflejar en cuanto al cuerpo físico? ¿Me puede desarrollar una enfermedad, por ejemplo? Sí, puede desarrollar Un muchas cáncer enfermedades. un cáncer de garganta. Por ejemplo, sí. Como habíamos dicho al principio, los chakras son centros de energía y de conciencia, ¿verdad? Cuando lo que se activa en el chakra es principalmente la energía, ¿verdad? Que corre a través de Ida y Pingala, no por Sushumna. Entonces la reacción tiene lugar principalmente sobre el cuerpo y la mente. Cuando se activa por Sushumna, por el medio, entonces tiene lugar el despertar espiritual. Y cuando está activada esa energía por Ida y Pingala, como el efecto que se produce es sobre el cuerpo y la mente, si no está bien balanceado ese despertar, si hay irregularidades, puede traer enfermedades, sí, es muy común. Pero no te preocupes, el cuerpo se va a morir igual de alguna cosa u otra. Así que vale la pena hacer un poquito de esto. Es igual que es lo único seguro que puedes decir respecto al cuerpo, que se va a morir. ¿Qué te va a morir? En el instante que nace el bebé, ¿qué es lo único cierto que puede decir de ese bebé? Que va a morir. Puede ser mañana, puede ser en 200 años. Entonces no dejes que eso te preocupe. Realiza tus prácticas según sientas tu necesidad. Y no dejes que eso te preocupe. Si llegas a sentirte enfermo, da al médico. Te consultan en el sentido de que Que se mata de todo. alguna persona, no sé, desarrolla enfermedad, algún tipo de enfermedad asociada en su cuerpo, asociada a un centro, y pudiera ser una explicación. Sí, hay muchas personas que han desarrollado técnicas de manipulación de la energía, ¿no? Hoy me comentaba yo, por ejemplo, reflexología y acupresión, y está el Reiki, y hay otras cosas similares que son manipulaciones de la energía, ¿no? Del prana. Logran recobrar el balance de la energía de los centros y todo el organismo, ¿no? Recobrando ese balance de energía, el individuo sana. Cuando el cuerpo se enferma, o cuando la mente se desequilibra, es porque hay un desequilibrio energético, sin duda. Y recuperando ese equilibrio energético se recupera. Están conectados, el cuerpo, la mente y la energía, ¿verdad? Hay una gran conexión. Pero las enfermedades son inevitables mientras tenés cuerpo. O si no, podés vivir muy sano 200 años, pero algún día va a morir también. Entonces, esas cosas son inevitables. Y no dejes que te preocupen demasiado. Así que vivimos con el proverbio chino. Si hay algo que tiene solución, ¿de qué te preocupar? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupar? Claro, si no tiene solución ya está solucionado. Exacto. Yo estoy Muladhara. Soy Muladhara todo. El resto de los chakras, ¿está activo también o está ahí dormido, como dicen? Hasta cierto punto la energía corre, por Ida y Pingala al menos, por mayoría de ellos. Pero generalmente el individuo que desarrolla las características, que tiene las características de Muladhara, si lo observas también tiene un poquito de otras características más elevadas, pero predominan las de Muladhara. O sea, se quiere decir que la mayoría de la energía está estimulando a Muladhara y un poquito escapa más arriba. O puede suceder distinto, ¿no? Aún el individuo que es un artista ya no quiere decir que no le guste dormir y comer, también duerme y come, pero está concentrado en su arte y poquito estimula. Siempre la energía recorre todo por Ida y Pingala, pero estimula mayormente uno que otro. Y en el mismo individuo, según la hora del día, según lo que se ocupe conscientemente, ayuda o fomenta que la energía suba o baja a un centro particular que tiene ciertas características que él está empleando en ese momento. Por ejemplo, si estás ocupándote en una obra de arte en ese momento, tu
tu energía está en ese centro de la creatividad, pero después te vas a dormir y bajo a Muladhara. Eso es ideal. Claro. Sí, sí, sí. Ah, el mismo individuo, el mismo individuo, ¿verdad? Sí, sí, O sea claro, que no sí, está sí. siempre en Muladhara. Claro, ahí está. Ahí está. Pero estamos hablando por ida y píngala. Ujú. Por Sushumna, hasta que no haya despertar espiritual, sí, estamos todos Claro, en Muladhara. estamos ¿no? ahí. Porque por Sushumna, en la Kundalini tiene que despertar por Sushumna para que haya despertar espiritual. Solo cuando asciende por Sushumna produce despertar espiritual. Ujú. Mientras tanto, estimula por ida y píngala. Está estimulando por ida y píngala. ¿Puedo decir algo? Ujú. Tú decís que nacemos perfectos. No nacemos Somos perfectos. perfectos. Lo que nace es la personalidad, el cuerpo, la idea de lo que nace es el cuerpo. Pero capaz que... El ser no nace. Yo no me siento perfecta. Sí, claro, pero ¿quién es ese yo? ¿Usted a qué se refiere cuando dice yo? A mi persona, Claro. a mi manera de ser. Sí, y eso no es perfecto. No es perfecto. No, claro. Ah, ahí quedamos. Son dos cosas. Primero una reflexión y después una pregunta que quizás no corresponda, porque es hacia tu personalidad. De los ovnis no hablamos. No, yo creo que el tema del yoga, el yoga es trabajar Para ser mejor, desinteresadamente, totalmente, sin querernos responder preguntas que no vamos a poder responder nunca, y venimos a buscar preguntas que no nos vamos a poder responder. Sí, estudiar y trabajar y trabajar el físico y la mente desinteresadamente, sin esperar ni siquiera que no morirnos o no morirnos menos o morirnos más o lo que sea. Es una más o menos la idea que yo tengo, ¿no? Y lo otro es, yo tenía entendido de que tú habías estado muchos años en un monasterio y cambiaste... Sí, más de 25 años. Por eso yo no sé si es una pregunta adecuada. Del- Que cambiaste tu rumbo, tu pensar, ¿y por qué? ¿Vio usted, por ejemplo, suponga que, como habíamos hablado hoy, todo es una cuestión de conceptos, ¿verdad? Perspectiva, conceptos. Siempre nuestra mente está cambiando sus conceptos, sus ideas. Entonces, pero una organización, para que funcione como organización, tiene una línea particular de pensar y de actuar, y debe adherirse a esa línea particular, seguir año tras año con esa línea particular. Pero yo siento que esa línea particular, esas ideas particulares, esos conceptos particulares que manejaba esa organización donde yo estaba, me estaban ahogando, ¿verdad? Me limitaban. Entonces salí para, en vez de ponerme a atacar la organización y tratar de modificarla o revolucionarla como hacen algunos, yo salí. Sigan ustedes con su línea y haciendo sus cosas. Yo ahora sigo otra. Saliste buscando tu sigo, camino. claro, yo debo ser sincero conmigo mismo. Sí. Si no, ¿cómo voy a...? Esa es una de las grandes cosas de Manipura, la gran puerta, la más difícil, la puerta más difícil de pasar. ¿Por qué? Porque no logramos ser sinceros con nosotros mismos. Esa es la gran cosa. Esa es la gran barrera que Manipura presenta. ¿Cuándo comienza verdaderamente el despertar espiritual de un individuo? Cuando logra integrar su personalidad. Porque, ¿sabe? Mientras está disperso en 10.000 cosas, mientras... Ojo, uno puede estar ocupado en 10.000 cosas, Sí. pero su interés debe ser unidireccional. Entonces, el despertar espiritual tiene lugar, por más que esté ocupado en 10.000 cosas. Pero cuando la mente está dispersa en 10.000 intereses, entonces le cuesta mucho. No puede no puede pasar esa barrera de Manipura, el chakra ese, ¿verdad? Cuando finalmente nuestra mente se torna sincera y entonces comprende qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que debo hacer para realmente mejorar como individuo, entonces uno está en condiciones de trascender esa puerta de Manipura. Es fácil. Y es muy difícil. Manipura, trascender Manipura, lleva muchas vidas a la mayoría de nosotros. Y simplemente, aún sin hacer otra disciplina, si usted logra volverse 100% sincera, eso le da la capacidad de trascender Manipura de por sí. Bueno, para mí el yoga es una especie de... Me encanta practicarlo. Será porque tengo un buen maestro, por lo que sea, me encanta.
Y yo trato de mejorar como persona. Sí, está muy Bueno. bien. Mientras nuestra mente tiene los conceptos de bien y mal, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, debemos ser sinceros a esos conceptos. O sea, debemos, lo que comprendemos que es incorrecto, evitarlo, y lo que comprendemos que es correcto, seguirlo. Pero tener bien presente siempre que son solo conceptos. Lo que hoy creemos que es bueno, mañana tal vez ya no lo creamos. Entonces no aferrarnos con los dientes y uñas a esos conceptos. Saber que son maleables, pero en el estado presente en el que nos encontramos, debemos ser sinceros con esos conceptos. Si respondemos sinceramente a lo que nuestra mente comprende hoy, nos vamos a tornar cada vez más capaces para crecer, para que esos conceptos se expandan. Si los ignoramos, se contrae cada vez más la comprensión. Si los seguimos conscientemente, nuestra mente se expande, se torna más sutil, la comprensión se expande cada vez más. Logramos ver las cosas cada vez más como son y dejamos de proyectar menos. Por eso debemos ser honestos con los conceptos de bien y mal que tenemos en la mente, porque si somos honestos van a cambiar, se van a perfeccionar. Y yo dejé el monasterio simplemente por eso, sentí que me estaba aprisionando, entonces lo dejé. Puedo preguntar, yo hace un par de meses que estoy practicando yoga, ¿verdad? Y soy totalmente nula a muchos conceptos que usted ha hablado, ¿no? Pero ¿cuál es la misión de un yogi o cuál es la misión de un monasterio, ¿no? O sea, porque quizás yo venga de otros conceptos, yo leo la Biblia, yo creo en Dios, yo tengo otro vocabulario, ¿verdad? Y entonces como que muchas cosas no las entiendo, o sea, y lo que entiendo también que si hay un grupo que se reúne para hacer un bien o orar por... O sea, me parece muy individualista, por lo que he escuchado, como que el yogi como que me da la impresión que piensa en él y mejorar como, o sea, espiritualmente él, pero yo pienso que la persona tiene que mejorar uno para ayudar a otros. Entonces, no sé, quizás no capte, no entienda cuál es la misión del yogi. No, estábamos hablando de lo que pasa desde otra perspectiva. Cuando estábamos hablando de todo eso que usted dice, estábamos volando muy alto, ¿sabes? Sí, a lo entonces, que yo... ocurre lo siguiente. Debido a que usted no está obviamente familiarizada con el concepto oriental de Dios, el ser y el ser individual, entonces para él lo confunde un poco todo esto. Pero usted dice que usted cree en Dios y usted es una persona que desea amar a Dios y servir a los demás. Bueno, ahí es suficiente con eso para comenzar. Lo importante, ¿sabe? Nosotros decimos, por ejemplo, en las disciplinas que nosotros también seguimos, el servicio a los demás también se aplica muchísimo. Pero no estábamos hablando de eso, habíamos hecho un vuelo muy loco así del intelecto en este momento. Y como método de purificación de la personalidad, servir a los demás, eso está muy bien. Pero no es suficiente, está muy lejos de lo que se llama la realización espiritual, ¿verdad? O sea, usted puede servir a los demás, hacer el bien, y eso la va a tornar una persona de carácter muy noble, la va a tornar cada vez más inegoísta, pero no va a ser suficiente para la realización de lo que llamamos el espíritu, o la realización de Dios, ¿verdad? ¿Sabe? Te voy a dar un ejemplo de la Biblia. Una vez se acuerda que Jesús iba con los apóstoles caminando hacia Jerusalén y se le apareció este hombre rico, joven, con los sirvientes y todo, tenía caballos y asnos llevando cosas y varios sirvientes. Y entonces él se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué puedo hacer? Dice, para ser perfecto. Y Jesús le dice: observa los mandamientos y sirve a tu padre y a tu madre. Dice: eso ya estoy haciendo, le dice él. Dice: bueno, si quieres ser perfecto, entonces deja todo y vente conmigo. Ajá. Le dijo él.
pero ahí ya se quedó, Jesús se fue solo. Se le fueron a... Ahora, ahí está la diferencia, ¿ves? Hasta Jesús mismo la marca muy claramente. Hacer servicio, todo eso, es para el cultivo, es para lo que decíamos hoy al principio. Antes de comenzar con toda esta práctica espiritual intensa, el individuo debe estar establecido en las normas éticas y morales. Pero si deseas ser perfecto, le dijo Jesús, deja todo eso y vení conmigo. O sea, los conceptos tienen que ser dejados, aún los más morales y los más perfectos, debe ser trascendido, porque nuestra verdadera naturaleza espiritual está más allá de la mente. Y el concepto de servir, el concepto de amar, el concepto de comunidad, son muy nobles y son muy útiles y tienen su gran valor, pero tienen que ser dejados atrás tarde o temprano. No quiere decir que usted se va a transformar en una malvada, quiere decir que usted debe enfocar toda su atención en descubrir quién soy realmente. Una vez que usted descubra quién soy, va a poder servir 1000 veces más efectivamente que antes, porque usted va a comprender que lo que vive en mí vive en otra persona. O sea, no lo va a imaginar, lo va a saber, va a entender esa comunión de las almas que dice el cristianismo, la va a experimentar. Y hay una gran diferencia entre experimentarlo y decirlo en una oración o leerlo en un libro. Entonces, nosotros estábamos, cuando hacíamos este vuelo alto, estábamos hablando de trascender todos esos conceptos. Aún el servicio es un concepto, por noble que sea. Pero como decíamos recién, mientras tenemos esos conceptos, debemos ser obedientes a esos conceptos, debemos seguirlos. Entonces no hay ninguna contradicción entre lo que usted estaba diciendo y lo que nosotros estábamos hablando hoy. Usted tiene esos conceptos, ¿verdad?, que son muy válidos para usted como un individuo, ¿verdad? Y debe ser obediente a esos conceptos, debe ser leal a esos conceptos, debe seguirlos, debe vivir de acuerdo a esos conceptos. Pero va a notar que dentro de 10 años tal vez tenga otros conceptos. Entonces no ponga su vida en conceptos nada más. Deje un poquito de abertura, porque lo que usted pensaba 10 años atrás, fíjese, no lo piensa hoy. Pero que trate de recordar. Así que no se aferre tanto a esos conceptos. Son conceptos. Viva según esos conceptos. Y viviendo según esos conceptos, según su mejor capacidad, su mente se va a tornar capaz de ir más allá. Ir más allá. Siga esos conceptos con toda lealtad. Pero no se aferre tanto a la idea de que todo el mundo tiene que seguir esos porque son los mejores, no. Son con sus conceptos en este momento. Mañana van a ser otros, pasado otros. Puede ser, sí, pero o sea, lo que yo no entiendo es cuál es el objetivo de ejemplo de un monje. El monje es una idea, ¿sabes? Es un estilo de vida nada más. ¿Qué es un monje? Es alguien que ha adoptado un estilo de vida particular. No significa nada, es solo un estilo de vida. Lo que importa para el individuo es la realización de lo que llamamos Dios o el ser, ¿verdad? Si existe Dios, tenemos que ser capaces de verlo. Un Dios que está en libro no nos sirve, ¿verdad? Si alguien no tiene interés en esa experiencia, lo que quiere, ¿sabe lo que ocurre? La inmensa mayoría de las personas que se llaman religiosas o espirituales, en realidad lo que quieren es que Dios les solucione los problemas. Ellos no quieren una experiencia de Dios, no quieren conocer a Dios, ¿verdad? Lo que quieren es que Dios les solucione los problemas, de modo que puedan vivir bien, felices, con la familia, con la sociedad y todas esas cosas. Muy noble, no hay nada malo en eso. Está perfectamente noble y es perfectamente válido. Pero hay una diferencia muy grande entre querer que lo que llamamos Dios nos solucione los problemas o experimentar esa realidad, el desear conocer esa realidad. Es un tipo de personalidad muy particular la que quiere indagar. ¿Qué es eso que llamamos Dios? Quiero experimentarlo realmente. Y por eso Jesús, para esos poquitos, como los apóstoles, Jesús les habló en el Sermón del Monte a los apóstoles y a otros pocos que estaban allí. Y Él les dijo, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, dijo Él. Ahora, ¿qué son los puros de corazón? ¿Qué significa tener el corazón puro? Quiere decir que la mente se ha tornado pura. Cuando decimos, por ejemplo, fíjese usted, acá decimos esta es agua pura. ¿Por qué decimos que es agua pura? Porque no tiene nada más, ¿verdad? Si yo le pongo sal o azúcar o tierra,
Ya no es agua pura, es agua con algo más. Entonces, ¿qué quiere decir puro de corazón, puro de mente? Quiere decir que hay una sola cosa, está en su estado natural, inmodificado. El logro de ese estado particular es lo que se llama la realización espiritual. O sea, no tiene nada que contradiga lo que acabamos de decir acá. Es exactamente lo mismo en otro lenguaje. Lo que pasa es que, por muy diversos motivos, si usted estudia la evolución histórica del cristianismo, si usted se toma el tiempo de estudiar la historia del cristianismo a lo largo de los siglos, desde el origen hasta ahora, va a ver que las enseñanzas originales de Jesús han sido manipuladas y usadas y modificadas tantas veces que poco de lo que nos ha llegado hasta ahora, hoy, podemos considerar lo que es directamente como lo dijo Jesús. El Vaticano, ahora con el Papa anterior, el Vaticano creó lo que se llama la Enciclopedia Vaticana, que le llaman eso en italiano, la Enciclopedia Vaticana. La Enciclopedia Vaticana está escrita por los cardenales y obispos de la Iglesia, junto con un montón de eruditos de distintas partes del mundo que se encargan de estudiar la verdad detrás de las cosas. Y aún en la Enciclopedia Vaticana, con sanción del Papa anterior, se puso en determinado momento, después de haber estudiado a fondo el estado histórico de la Biblia, ahí Shedid lo puede encontrar online. Si usted entra en Enciclopedia Vaticana y busca online, y no me acuerdo la página, pero debe tener como 5 millones de páginas la Enciclopedia Vaticana, pero en algún lugar por ahí está, pues yo lo leí, y dice: los textos evangélicos han sido editados y manipulados tantas veces a lo largo de los siglos que hoy ya no son confiables, admitido por los cardenales de la Iglesia. Hoy ya no son confiables como textos históricos, admitido por los cardenales de la Iglesia, eso. O sea, si usted va si usted lee entre líneas la Biblia, no tiene nada que sea distinto a lo que estamos hablando acá. Pero hay que leerla entre líneas, lamentablemente, porque ha sido tan modificada, tan afectada, que las enseñanzas de Cristo hoy en día hay que leerlas entre líneas. Pero no tiene por qué creerme nada de esto, no tiene por qué prestar atención a nada de esto. No interesa si usted me presta atención o si cree todo esto. No interesa nada de eso. Lo que sí interesa es que usted tiene ciertos conceptos. Usted entonces busque la verdad según esos conceptos. Busque la verdad detrás de las cosas. Nunca esfuércese tanto como pueda por buscar la verdad, pero no por por afirmar su punto de vista, ¿verdad? Entonces busque la verdad sin intentar manifestar su punto de vista. Estudie las cosas buscando la verdad, sea noble a sus conceptos, y va a ver que esos mismos conceptos le ayudan a expandirse, de modo que nuevos conceptos comienzan a aparecer en su mente. Así como funciona la mente. Va de verdad a verdad, de verdad a verdad. Y la verdad última es aquello que está detrás de la mente, su verdadero ser, el espíritu, Dios, como lo queramos llamar. El nombre es un nombre nada más. No se preocupe si no entiende nada de esto, o si le pareció una locura, o si le parecimos todo hereje. No se preocupe por eso. Nada de eso interesa. Bueno, perdón, pero por algo la señora está en este lugar con este profesor, digo, alguna duda tuvo. Sí, no, está muy bien, y yo estoy tratando de explicarle lo que tiene que hacer. Ella vino a este lugar. Digo, con todo respeto. Pero no se contradice. No, viste que ya todo tuvo una inquietud. Digo, pero como que sentiste que necesitabas venir a un centro de yoga por algo quizás, y lo vas a descubrir capaz. Sí. Que toda la explicación no te la podrá dar, pero capaz que con el tiempo, ¿no? Sí, quizás. Porque no sé qué sabes del Padre Pío, yo no sé mucho, pero fue también un sacerdote que dejó y se convirtió en un ser de luz. No sé si sabes algo del Padre Pío. Sí, leí la vida de ese Padre Pío, sí. Claro, y bueno, habían cosas que tampoco a él, por lo que yo he leído, tampoco a él como a ti, no te servían ciertos límites, porque él quería seguir curando y ayudando hasta cierta hora. Pero él tenía horarios, fue tipo encarcelado, no quiero decir tanto como
como encerrado O ciertas proscrito. horas, lastimado, Sí, sí, sí. porque él quería, como tú, seguir avanzando y tenía un límite y Lo dejaban y pasar no ahí, sé ¿no? mucho, leí Sí, eso, Sí, sí, sí. digo, y me parece que es más o menos lo mismo, que él quería ir más allá de los límites. Y por algo hay mucha gente que no es de católico, lo que sea, y tiene una fe en Padre Pío como un ser de luz, Sí, sí. porque él quiso más, si él tenía la fuerza y las ganas de seguir más horas, no sé cómo explicarlo, lo tengo acá en el libro. Digo, él quería seguir ayudando, y en las iglesias hay límites, hay materialismo, y esa persona quería seguir su camino como él, a su manera, sin tanto límite, vamos a decir. Digo, por eso digo, capaz que algo te trajo acá y lo dejó. A ver, hay otra pregunta por ahí. No, porque quiero que nos cuentes algo de tu libro. Ya vamos a arrancar con eso. Vamos a ¿no? arrancar, Le ¿no? dije que Hay